Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de patología. En las clases anteriores empezamos a revisar lo que corresponde al sangrado de tubo digestivo. Ya hemos revisado algunas de sus clasificaciones. Primeramente, pues lo clasificamos en dos, si es un sangrado variceal o un sangrado no variceal. El sangrado variceal pues está originado por varices que pueden ser en el esófago, en el estómago, en cualquier parte del tracto digestivo. Estas varices pues no son otra cosa más que venas dilatadas, agitadas, porque no son capaces de llevar un flujo adecuado en cuanto a la circulación venosa. Recuerden que las venas pues no tienen pulso, no tienen capas musculares igual que las arterias, entonces requieren apoyo de contracciones musculares o de mecanismos externos que les ayuden a llevar el flujo sanguíneo, que pues muchas veces va a ir en contra de la gravedad, a diferencia de las arterias. ¿Sí? Estas varices, pues como les digo, pueden estar presentes en cualquier parte, pueden ser de origen hepático en el caso de una cirrosis, o pueden ser de origen genético en el caso de algunas malformaciones venosas que podemos localizar en cualquier parte del organismo. En el caso del sangrado no variceal, pues revisamos, hay varias situaciones que lo pueden provocar, entre ellas ulceraciones, ya sean por una hipersecreción de ácido clorhídrico, un uso inadecuado de los inhibidores de la bomba de protones, un uso inadecuado de los inhibidores de la secreción ácida, alguna enfermedad neoplásica, por ejemplo, también puede sangrar. Demás situaciones que traumatismos, obviamente, ya sean por heridas, armas punzocortantes, balas, o sea, traumatismos generalizados, muchas cosas que pueden provocarnos fallas en la integridad de la mucosa gástrica. También pues empezamos a revisar que hay de tubo alto y de tubo bajo, y hay otro que se llama de origen oscuro, en el cual pues no sabemos exactamente de dónde viene el sangrado y se tiene que resolver esto con un estudio endoscópico. En cuanto a la exploración física, pues como les dije, muchos sangrados vienen a ser complicaciones de otras patologías, tales como la dispepsia, tales como las úlceras gástricas, las úlceras duodenales, las varices esofágicas. Podríamos considerar un sangrado tubo digestivo el sangrado hemorroidal, por ejemplo, una poliposis colónica que se lesionó el colon, los cánceres como el cáncer de colon, el cáncer gástrico, el cáncer esofágico, pues pueden provocarnos sangrados también, y cada una de estas entidades patológicas pues tiene sus propios factores de riesgo, aunque pues muchos son compartidos, tienen sus propios factores de riesgo, sus propias complicaciones, su propio cuadro clínico de datos que tiene. Y aquí viene otra división, donde vamos a ver si el sangrado es crónico, en pequeña cantidad y crónico, o en grandes cantidades y agudo. Si, por ejemplo, un sangrado variceal va a ser en grandes cantidades y de forma aguda, mientras que un sangrado de una úlcera, por ejemplo, puede ser pequeñas cantidades y de forma crónica a lo largo del tiempo, que nos daría un síndrome anémico y las consecuentes características que conlleva un síndrome anémico. ¿Sí? Si el paciente tiene un sangrado por un cáncer de colon, pues también vamos a buscar las características de un paciente con cáncer de colon. Si el paciente tiene un sangrado de varices esofágicas, pues buscamos las características de un paciente con cirrosis hepática, por ejemplo, que es lo que nos forma estas varices aquí. Entonces, así es como nosotros vamos a determinar cuál es la otra patología. Entonces, el sangrado, a menos que sea un sangrado traumático por alguna herida directa, pues va a tener una patología de fondo que lo va a provocar. Entonces vamos a considerar el sangrado como una consecuencia de otra enfermedad. En este cuadro lo que observamos pues es los grados de choque según la pérdida de sangre que tenga nuestro paciente. Entonces vamos a dividir de clase 1 hasta clase 4 y lo podemos clasificar según si son por mililitros o en porcentaje de sangre que ha perdido. Entonces un clase 1 serían 750 mililitros, nuestro paciente allí sí está en shock, ¿sí? O menos de un 15% del volumen total de la sangre. Recuerden que pues, el volumen aproximado de un adulto normal pues, son 5 litros de sangre, ¿sí? De 750 mililitros a 1500 mililitros sería un clase 2, de 1500 hasta el litro y medio a 2 litros clase 3 y más de 2 litros clase 4, que ya es pone mucho en riesgo la vida de nuestro paciente y pues prácticamente está con un pie en la tumba, por así decirlo, de una forma más coloquial, ¿no?
Primeramente, pues la frecuencia cardíaca se va a alterar según la cantidad de volumen. En la frecuencia cardíaca medida en pulsaciones por minuto, en una pérdida de 750 mililitros, que podríamos decir que podríamos observar en, no sé, el sangrado de una cirugía grande, una cirugía mayor, ¿no? La frecuencia cardíaca se puede mantener dentro de parámetros normales, la presión se va manteniendo normal, la frecuencia respiratoria igual, aunque puede haber un leve incremento en la frecuencia respiratoria. La diuresis se mantiene prácticamente normal, por arriba de 35 mililitros por hora. Y el paciente pues se va a empezar a sentir un poquito ansioso por la pérdida de sangre, pero esto va aunado con si hay un incremento de la presión o un incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Pues vamos a dar cristaloides. Son sustancias que pasamos intravenosas que su función es básicamente expandir el volumen para que el organismo regularice esos signos de compensación sanguínea. Luego tenemos la clase 2, donde hay una pérdida mucho mayor, donde hay una pérdida hasta un 30%. Aquí hay un incremento de la frecuencia cardíaca por encima de 100, pero por debajo de 120. La presión puede estar alta. Porque se va a incrementar esta presión? Pues para tratar de llevar la sangre a los diferentes tejidos que lo exigen. En este caso, tratar de mantener el flujo sanguíneo a los órganos centrales, corazón, los pulmones, el cerebro. Sí, el primero que va a perder flujo sanguíneo en caso de un choque hipovolémico va a ser el abdomen, los órganos del aparato digestivo. Por esa razón, los pacientes con grandes lesiones, con traumas muy severos, con quemaduras muy extensas, pues tienden a desarrollarnos úlceras. Son úlceras por isquemia y necrosis de la mucosa, porque deja de llegar esta sustancia, la sangre, hacia esas partes. La frecuencia respiratoria aquí va a estar baja, ¿sí? Se va a disminuir la frecuencia respiratoria. Nuestro paciente va a disminuir esa diuresis a entre 30 y 40 mililitros por hora. Se va a encontrar un poco más ansioso que en el anterior, pero aún podemos corregirla con soluciones. No es necesario utilizar ningún producto hemático, aunque pues tal vez igual se puede ocupar, aunque no está indicado precisamente. La clase 3 ya es mucho más grave, es una pérdida de más del 30 hasta un 40% del volumen sanguíneo total. Aquí la frecuencia cardíaca sí va a estar por encima de 120, entonces ya tiene una taquicardia perfectamente instalada. La TA ya va a estar baja, pero porque ya no hay, pues ya no hay mucho volumen, el volumen ya ha disminuido bastante, entonces no hay muchas maneras de que mecánicamente se mantenga una presión alta. Igual la frecuencia respiratoria disminuye, la diuresis también, porque se disminuye el gasto cardíaco que llega al riñón, entonces esto ya no filtra lo suficiente como para que orine nuestro paciente. Va a estar bastante ansioso nuestro paciente, y como el flujo sanguíneo hacia el cerebro empieza ya a disminuir en esta etapa, va a estar confundido, probablemente presente visión borrosa, se encuentre desorientado, a lo mejor está un poco combativo, debilidad generalizada, ¿sí? No solamente la sensación de debilidad, sino que va a tener movimientos musculares ya debilitados por la falta del flujo sanguíneo. Aquí sí, pues se expande el volumen con cristaloides y se pasan productos de sangre. Sí, se puede hacer paquetes globulares o sangre completa, que normalmente pues por la reacción que puede provocar, porque puede haber una reacción alérgica, se trata de pasar nada más el paquete globular. Luego tenemos una pérdida de ya de más de 2 litros, ya estamos hablando de más del 40% del volumen sanguíneo total, una pérdida muy severa. Vamos a encontrar una frecuencia cardíaca muy elevada, arriba de 140 latidos por minuto. La presión va a estar más baja que en el clase 3 y la frecuencia respiratoria también igual va a estar baja. La diuresis estará por menos de 20 mililitros por minuto. Un paciente con esta clase de pérdida sanguínea puede caer en anuria, ¿sí? El paciente va a estar o confundido o letárgico, ¿sí? Ya en un estado comatoso en el cual reacciona muy poco a los estímulos externos. Y aquí pues sí, obviamente es pasar volumen de sangre, ¿sí? Pasar sangre. Estamos hablando de que los paquetes globulares y los paquetes de sangre total traen alrededor de 250 mililitros. Entonces, para compensar la pérdida de 2 litros de sangre, necesitaríamos pasar aproximadamente, serían 8 paquetes completos, ya sean paquetes globulares o de sangre total, más aparte cristaloides para expandir el volumen. Y también podemos utilizar algunos como el Hemacel, que es un expansor de volumen. Comúnmente en los hospitales lo habrán escuchado como la gelatina, ¿sí? Que tiene una consistencia un poco más viscosa. Además, pues ya en un paciente de este grado, pasar la sangre rápidamente es una medida prácticamente heroica, tratando de mantenerlo con vida,
pero que pues tiene sus consecuencias que pues podremos revisar más adelante. Laboratorios que necesitamos para diagnosticar y estadificar a nuestro paciente. Como les dije, pues tenemos la prueba del guayaco, la prueba de sangre oculta en heces, en el caso de un sangrado agudo, digo un sangrado crónico y de poca cantidad. En el caso de un sangrado mucho más profuso, pues primeramente necesitamos una ABH para ver cómo está el hematocrito y la hemoglobina. Saber también el grupo de nuestro paciente es primordial pues para saber qué tipo de sangre vamos a estarle pasando y más si la van a estar en grandes cantidades. Se necesita una química sanguínea porque la pérdida de volumen sanguíneo va a incrementar los niveles de urea y la urea pues va a ser tóxica para muchos tejidos, entonces el paciente va a tener muchos fenómenos juntos al mismo tiempo. Sí, va a haber una concentración de urea o de todos los ácidos en general, el riñón va a disminuir la filtración, entonces se incrementa más la urea, se puede incrementar la acumulación de ácido láctico en el organismo porque no está llegando los nutrientes a los músculos, puede haber una acidosis, puede haber varias cosas que van a complicarnos que el paciente salga de ese estado tan grave. Necesitamos también los tiempos de coagulación porque resulta que pues un paciente con riesgo de sangrado y que aparte tenga los tiempos de coagulación prolongados se incrementa bastante más el riesgo de los electrolitos séricos para monitorizar particularmente el calcio y pruebas de función hepática en el caso de que tengamos un sangrado varicial, aunque pues si vemos un paciente con estigmas hepáticos, o sea que está ictérico, está panzoncito de que tiene ascitis, tiene una contractura de Dupuytren, por ejemplo, tiene asterixis, está muy... O sea, que tenga estigmas hepáticos como tal, pues podríamos decir, como dice el refrán popular, la adivinanza, ¿no? Agua pasa por mi casa, o sea, está muy claro pues el diagnóstico. Y tiene el sangrado, pues decimos, pues son varices esofágicas. Pero aún así, pues la medicina basada en evidencias, pues nos pide las pruebas de función hepática para demostrar con hechos, con números, con cosas medibles que nuestro paciente sí es cirrótico y aparte, pues con una endoscopía demostrar que está teniendo un sangrado por varices. ¿Sí? Entonces, sí, no hay lugar a duda de que nuestro diagnóstico ha sido el correcto. Otros estudios de gabinete y demás que necesitamos hacer con nuestro paciente, una radiografía de tórax o de abdomen, ¿sí? Para buscar datos de niveles hidroaéreos, borramientos del psoas, signos que nos indiquen qué está pasando ahí adentro, ¿sí? Pueden hacerse estudios varitados que nos permitan ver defectos en la mucosa del esófago o del estómago, un electrocardiograma para valorar la frecuencia cardíaca, valorar que no esté pasando otra cosa. Un ATAC pues nos va a dar mucha información, aunque no es un estudio que encontremos comúnmente en todos los hospitales. Y pues una endoscopía. La endoscopía aquí va a ser nuestro mejor aliado dentro de ciertos parámetros. Sí, porque nos va a permitir ver el sangrado en algunos casos. En el caso del sangrado varicial, si este es muy abundante, sí, que puede ser tan abundante que no nos deje ver nada. Sí, entonces, pues con la destreza que puede tener un endoscopista, un médico radiólogo, se puede buscar o intentar a través de la endoscopía ligar los vasos sanguíneos que están sangrando para poder controlar el sangrado y poder así explorar de una forma mejor al paciente. Hay otros procedimientos de emergencia que se pueden utilizar como antiguamente se utilizaba una sonda de balones, pero pues como saben en medicina nos gusta complicarnos la existencia, ahora le llaman sondas de balones, antes se le llamaba como el inventor, era una sonda que se llamaba sonda de Sextake Blackmore, son globos como los globos que hay en la sonda Foley que ya debieron de conocer, simplemente que esta sonda se mete vía orofaringia, se va al esófago y se infla el balón y el balón ocupa gran parte del esófago. Entonces este balón lo que hace es comprimir las varices que sangran y contener el sangrado por compresión, como lo haríamos en una herida en un brazo, por ejemplo, poniendo un torniquete. ¿Sí? El asunto con esta sonda es de que el diámetro del esófago es variante entre los pacientes. ¿Sí? Entonces, si nosotros metemos mucho volumen a esos globos, pues podemos provocar un desgarro esofágico, lo cual va a incrementar el sangrado y por nuestro paciente pues puede fallecer en cuestión de minutos por la abundancia del sangrado y nunca logramos verdaderamente contenerlo. Entonces esta sonda sí depende de que sea puesta por un personal eh, realmente bien entrenado, ¿sí? Para utilizarla. Actualmente pues está en uso muy restringido porque la complicación pues es básicamente que por tratar de controlar el sangrado nuestro paciente fallezca, ¿sí? Entonces
no logramos el cometido, que era evitar el sangrado y poder estudiar a nuestro paciente. En muchos de estos estudios de gabinete requerimos que nuestro paciente esté hemodinámicamente estable. ¿Sí? Entonces, si está sangrando, no está hemodinámicamente estable. ¿Sí? La endoscopia, pues sí se puede hacer una endoscopia de emergencia para tratar de controlar el sangrado, pero esa es la única excepción de esta lista de estudios de gabinete. Por hoy ya hubiéramos terminado esta clase. Continuaremos mañana viendo más situaciones sobre los sangrados de tubo digestivo.